de diciembre de 2021 15,5 millones y se podrían haber aprovechado para hacer tantas y tantas inversiones que se podrían hacer en esta ciudad, ¿no? Bueno, pues de esas modificaciones se incorporaron 7.522.000 euros. En total, el presupuesto disponible eran 24.416.000. De esos 24.416.000, el gasto a 31 de diciembre fue 14.153.000. Es decir, que ha sobrado o no se ha ejecutado un 42,03%, perdón, 42,03% del presupuesto disponible. Son servicios, infraestructuras, inversiones que no llegan a Los Morados, aun teniendo la gran capacidad económica que, debido a la incapacidad de gestión y de poder hacer las tareas que tiene encomendado un equipo de gobierno, pues potencia el ahorro brutal, como si de una empresa privada fuera, y por lo tanto el remanente de tesorería 31 de diciembre pues ya está en 15,5 millones. Esto ya, como digo, viene siendo habitual, por desgracia para Los Morados, en la gestión municipal del equipo de gobierno. En el 2018 se dejó de ejecutar un 33,18%, 34,71% en 2019, 31,09% en 2020, 42,03% en 2021, con el agravante de que en 2021 había el doble de presupuesto gracias a ese principio de sostenibilidad y que no se ha ejecutado. Por lo cual nos han sobrado 10 millones que están todavía en las arcas, a pesar de las grandes necesidades que creemos que tiene el pueblo y que debería de haberse ejecutado algo más. Bien, por capítulos, todo queda obviamente con bastante holgura y sobrante y remanente de presupuesto. Y por concejalías les voy a decir las concejalías que más gastan. Estos datos los tengo extractados, si los necesitan les puedo dar una copia. La que más ha gastado ha sido alcaldía, aunque le han sobrado un 13,86%. La que más ha gastado ha sido festejo, aunque le ha sobrado un 13,52%. La que más ha gastado ha sido cultura, y le ha sobrado un 19,11%, y por la cola las que menos han gastado ha sido igualdad, que le ha sobrado un 64%, infraestructura un 63%, deportes 61%, sanidad 54%, urbanismo 52%. Como ustedes pueden ver, en lo que menos se gasta, aparte de igualdad y sanidad, pues es en la propia infraestructura de la ciudad. Las inversiones que había presupuestadas inicialmente eran 2,028,000. Se incorporan de todos esos remanentes 5,194,000. Eso hace 7,222,000 y se ha gastado 1,221,000. Es decir, ha sobrado un 83% de lo que se tenía pensado de hacer. Pues como ya pasó con el parking aquel de las minas y con todas las promesas, no se hace absolutamente nada. Y es por una incapacidad de gestión manifiesta y una capacidad de hacer cosas. En cuanto a las cuentas, este equipo votó en contra, como no podía ser de otra manera. El voto negativo lo voy a explicar con dos pinceladas. Hay dos vertientes: la formal en esa gestión, en esa aprobación de la gestión del equipo de gobierno. Este equipo ya ha denunciado y lo seguirá denunciando incumplimiento de acuerdos plenarios, como las faltas de la convocatoria de comisión de cuenta en tiempo y forma, como se aprobó inicialmente, que no se está haciendo, la falta de transparencia y obstaculización en los derechos constitucionales que tienen estos concejales. Por ejemplo, en no entregarnos documentación, infinidad de informes que hemos pedido y no nos lo entregan, las subvenciones que se tienen que meter en presupuesto se hacen sin convenio, cuando la ley dice que tiene que haber un convenio previo para saber en qué se va a gastar el destinatario de esas subvenciones, gratificaciones que se da al personal sin ningún presupuesto, sin que sepamos información de por qué, los votos particulares negativos que no se envían al Tribunal de Cuentas, se quedan en el cajón de la señora alcaldesa, y la denegación del derecho que tienen estos concejales a pedir una comisión informativa por el soterramiento del Muro, y tantas otras cosas más. También por la constante modificación de crédito. Esto a mí me parece ridículo, o sea, aprobar un presupuesto que luego hace una modificación de créditos que debería de ser extraordinaria
Una modificación de crédito no es de antojo, no es extraordinaria, porque si no estás torciendo totalmente el presupuesto que ya has hecho para el año. Y se han hecho modificaciones de crédito por el 70% de todo el presupuesto. Hay una inexistencia del plan de medios, no sabemos contra qué se cargan esos servicios ni nada de esto. Incumplimiento de recomendaciones de intervención en el control de gestión que hace intervención. Ha hecho algunas recomendaciones que no se toman en cuenta en los 3 últimos años. Incumplimiento normativo en la falta de atender las peticiones que hacen los concejales, las horas extras de la policía local, en fin, infinidad de gestión formal que no cabe otra que hacer caso a la ley, que deberían de hacer y no se hace. Desde el punto de vista económico, para firmar un balance y aprobar unas cuentas, como es razonable, el principio fundamental es que sean fiel reflejo de la realidad. En el 13 de abril, que se empezó a hablar de la cuenta anual, y el 14 de junio, insistimos en 2 preguntas que se hicieron en las distintas comisiones, están en acta y se ha hecho por escrito. Y va con 2 motivos distintos. En el balance del cierre a 31 de diciembre hay una cuenta que dice, para no entrar en tecnicismo, que al Ayuntamiento de Navalmoral le deben 9.690.000 euros. La pregunta es obvia: ¿quién nos debe 9.690.000 euros? Desde el 13 de abril no tenemos respuesta. Ni la han dado en ninguna comisión, ni nos la han dado por escrito, ni la han dado en el Pleno, ni este ayuntamiento, ni este equipo de gobierno sabe quién le debe esos 9.680.000 euros. No ha dado ni la más mínima explicación. Si no se sabe lo que está puesto en balance, no podemos saber si es real. Pues ni siquiera eso han defendido. El otro apartado sobre el que versa el voto negativo son los famosos 372.000 euros, que con la determinada prudencia y el principio de prudencia que este equipo de gobierno, de que este equipo ha tenido siempre con el equipo de gobierno, hemos preguntado hasta la saciedad. Para hacer un hilo de esta importante cuestión, en 2019 ya advertimos que había partidas sin justificar en el balance, que ascendían a 372.000 euros. Quedaron en que se iba a estudiar. En la cuenta de 2020, sorpresa, ni se estudia, ni se dice, ni se hace. Volvemos a sacarlo encima de la mesa, niegan la mayor, y se aprueban las cuentas. Con buena sorpresa, el 13 de septiembre del 21, que fue cuando se aprobó, Intervención hace un informe dando total y absoluta razón a lo que estábamos diciendo y que eso estaba mal contabilizado. Hasta el último pleno lo ha negado Pedro, ha negado que eso ponga en el informe. El informe lo tengo a disposición, pues si ustedes lo quieren leer. Eso estaba mal contabilizado y había que arreglarlo. ¿Qué han hecho? En vez de arreglarlo como había que arreglarlo, dicen que ya no nos lo debe quien lo tenía que justificar en su momento, pero que nos lo deben otros deudores. Oiga, si Intervención ha dicho que no nos lo debe nadie, ¿por qué siguen insistiendo en que lo debe alguien? Es decir, está mal. No sé las razones por las que está mal, sigue estando mal, no es cierto y por lo tanto las cuentas no son imagen fiel de la realidad. Dicho por el órgano de intervención. Los números no son cuestionables. Los números dicen lo que dicen y solo hay que saber leerlo. Bien, quería hacer una puntualización ante las noticias que están saliendo sobre el empleo. Y actualmente el paro en Navalmoral asciende a un 19,37%, Coria 17,80%, Talayuela 12,33%, Trujillo 17,61%, Plasencia 19,25%. Tenemos el mayor paro de esas ciudades que hemos dicho. En 2019 es verdad que venía bajando la curva de paro en Navalmoral. 2020 obviamente con el COVID se dispara y en 2021 venía bajando hasta ahora que vuelve a subir en agosto. Pero hay un inconveniente que no se ha tenido en cuenta ni por el equipo de gobierno cuando ha salido en prensa diciendo lo que para mí me parece burradas, y voy a explicar algo muy sencillo. La reforma laboral
salió en abril. La reforma laboral ha quedado prácticamente inútil el contrato temporal. Esos contratos temporales se están convirtiendo en fijos discontinuos. Los fijos discontinuos, cuando no hay actividad, no forman parte de los números de paro. Solo para que se hagan una idea, de abril a junio se ha subido la contratación de fijo discontinuo un 1066%. Es decir, ha desaparecido el contrato temporal. ¿Qué quiero decir? Que si en enero la señora alcaldesa sale diciendo que hemos bajado a un 17 y tal, es cierto, pero claro, si tenemos en cuenta que no es comparable porque han cambiado los parámetros, no se puede tener esa comparación. Si el 31 de agosto recientemente el señor Encina dice que ha bajado 472 parados los menores de 35 años, volveríamos a estar en lo mismo, porque se han convertido mucho en fijo discontinuo, pero además no es cierto, porque los últimos datos que tengo, Observatorio GOBES de la Junta de Extremadura, es que han bajado 242, pero con un agravante. De 2015 a 2022, en Navalmoral hay 148 personas menos de población activa. No sé si son jóvenes o mayores, porque el grupo es ansado. Pero hombre, no pueden bajar 242 que no existen. Eso en cuanto a empleo. Con lo cual, si tenemos mal el dato, mal el diagnóstico, nos podemos estar ilusionando en algo que no es. Pero todo esto son números. Pero yo invito a que alguien se responda a la pregunta: ¿qué ha pasado en Navalmoral para que haya 500 empleos más? Todavía no ha llegado a la gigafactoría, ¿eh? Con lo cual, es evidente que esos números no pueden ser, si no son comparables, no pueden ser reales. Bien, esto es lo que ha habido. Quería dar unas pinceladas de lo que vendrá de futuro. Estamos preparando presupuestos y el futuro, ¿no?, lo que hay. En principio, creemos que Navalmoral necesita los servicios básicos fundamentales: limpieza, por supuesto, jardinería, techo en destrozos, y que todo sea un nexo, que todo vaya orientado a un mismo fin y no haciendo conciertos de una manera, esto de otra tal, sino que todo vaya en un programa que sea con el mismo sentido de hacer una ciudad abierta y una ciudad darle la vuelta. No existe mantenimiento en Navalmoral. Ese mantenimiento es lo que nos lleva a hacer más inversiones fuertes cuando se estropea todo, y todo eso lo tenemos que cambiar. Lo mejor que tenemos es que todo eso se puede cambiar, hay capacidad para cambiarlo, y por supuesto el equipo del Partido Popular tiene capacidad más que suficiente para hacer lo que Navalmoral necesita. Las infraestructuras, obviamente hay que hacer inversiones en infraestructuras, muchas de ellas aprobadas en pleno, que no se han llevado a cabo. No se han llevado a cabo porque el Partido Socialista no quiere llevar a cabo algo que ha propuesto o que defiende el Partido Popular. Estamos hablando con los colectivos de todas índoles, sociales, económicos, para preparar tanto el programa como, si podemos o nos llaman este año, a hacer alguna propuesta en el presupuesto actual, aunque ya vemos que vale para poco. Y por supuesto la gigafactoría vendrá. Es indudable que a Navalmoral le va a transformar, deberíamos de estar preparados para transformar, pero no podemos olvidar lo que tenemos y el tejido empresarial que tenemos. Entre otras cosas, creo que hay que darle una vuelta, y en eso apostaremos, en dar una vuelta al polígono actual del Campo Arañuelo, que necesita de una modernización y de un mantenimiento. Ahí estamos trabajando, y sobre todo que sea orientado a generar empleo, y para ello tiene que ser todo unido con hacer una sociedad limpia, con servicios, con infraestructuras que desde luego no estamos teniendo. La dejadera de Siria de este equipo de gobierno está instalado, la incapacidad es manifiesta, y viven en la propaganda, como se ha demostrado, solamente en la ejecución del presupuesto, entre cultura, alcaldía, festejos, que son importantes, pero obviamente no es lo único. Muchas gracias.